Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en vivo a través de la plataforma de Instagram. Muy buenas noches para los que se conectan. Mi nombre es Itala Ureta y hoy iniciamos un ciclo de transmisiones que va a ser todos los jueves a las 8 de la noche, en donde vamos a tocar diversos temas que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestro aspecto psicológico. Justo para hoy hemos preparado un tema a raíz de que ya pues es común escuchar en todas las conversaciones, en todas las reuniones sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué. La gente está en contra de la canción que ha hecho Shakira. Algunos están a favor, algunos están a favor de Piqué. Entonces, hoy quiero hablar del tema muy importante. ¿Quién no ha tenido una ruptura o una decepción amorosa? Pero muchas veces no hemos tenido la posibilidad de superarlas, o nos ha tardado mucho tiempo, o aún vivimos con las secuelas de esa ruptura. Como les decía, mi nombre es Itala Ureta, yo soy entrenadora en la autoestima. ¿Por qué entrenamos la autoestima? Porque la autoestima es un poder interior que nos ayuda a salir de cualquier desafío que tengamos en nuestra vida. Bueno, veo que ya se están conectando. Hola Elvira, muy buenas noches, bienvenida a este espacio, me siento muy contenta. Por fin tenemos esta oportunidad de estar en vivo, de recibir tus preguntas, tus comentarios, porque a través de nuestras redes en TikTok, Facebook, nos han pedido que hagamos este espacio en vivo, porque nos permite interactuar con las personas que nos siguen, ¿no? O que de repente tenemos de alguna manera alguna interrogante sobre nuestra autoestima, porque este tema es nuevo porque recién la gente lo está compartiendo, pero es antiguo porque existe la necesidad de tener autoestima para poder lograr superar los desafíos de la vida. Incluso si podemos irnos a la Biblia, ¿no? Dice el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que es importante el amor propio, es importante la autoestima. Mi expertise en el tema, pero también en el tema de la autoestima, pero también en una ruptura amorosa. Para los que no me conocen, estuve casada por 16 años, me divorcié hace algún tiempo y yo les quiero contar hoy lo que aprendí, pero sobre todo lo que a mí me funcionó. Cómo logré superar la ruptura, el divorcio, sin caer en la depresión, sino todo lo contrario. Enfocarme en lo positivo de la situación, porque todo aspecto negativo en nuestra vida tiene algo positivo. Y aquí voy a mencionar al libro que tiene John C. Maxwell, mi mentor en liderazgo, que dice: a veces se gana y a veces se aprende. Esto en base a un libro que ha escrito sobre todos los fracasos que ha tenido en la vida. Y ahora, en la última reunión que tuvimos en Cancún, dijo que iba a sacar el segundo tomo de este libro, y que él nos enseñaba que el fracaso es parte de la vida. Es algo que precede al éxito. Entonces, quiero entrar al tema para que este live tenga el tiempo necesario para que la gente también pueda compartirlo, pueda escucharlo en el lugar donde se encuentre. En primer lugar,
No sé si, primero quiero preguntar, Elvira, ya que estás ahí, no sé si me escuchas, está bien el audio, me logro comunicar. Me he puesto un micrófono porque aquí, por la zona donde vivo, están habiendo manifestaciones, entonces hay ruido afuera. Entonces, para evitar que se filtre esos sonidos, me he puesto un micrófono unidireccional. Por favor, Elvira, quiero que me digas si es que se escucha bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Elvira, tú que estás escuchándome y que estás ahí interactuando conmigo, quiero hacerte la siguiente pregunta, pero también a todas las personas que se puedan conectar. ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta superar una ruptura amorosa? ¿Y de qué depende que la ruptura sea, que el proceso de recuperación o de superación sea más corto o perdure mucho tiempo? Bien, vamos a entrar en el tema. Estoy muy feliz de compartir esto contigo porque lo he vivido, pero también porque he aprendido a través de mis mentores que tengo en este tema. Elvira dice: queremos evitar el dolor. Así es, eso es parte de... Bueno, quiero empezar con esto, que quiero que se graben los que están ahí atentos a este live, que el proceso de la ruptura del proceso de superar la ruptura es absolutamente mental y emocional. A veces decimos: no, me duele el corazón, esta pérdida, esta separación. En realidad, no es que nos duela el corazón, nos duele el ego. ¿Por qué? Porque nos despierta cuando nos rechazan, cuando, por ejemplo, hay infidelidad en la relación de pareja y producto de esto pues se produce un divorcio, una separación. Nos duele el ego, nos duele el orgullo porque nos sentimos menos, nos sentimos tan infravalorados porque empezamos a compararnos y a decir, en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? O empezamos a ver nuestra vida como si nosotros tuviéramos pues una puntuación, ¿no? ¿Cuánto le das a ella? Un 10, ¿cuánto te das a ti? Es algo que no debemos hacer. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la recuperación de una ruptura es un proceso mental y emocional. ¿Y esto por qué es importante comprenderlo? Porque nos permite reconocer primero la pérdida. Primero nos permite entender que hubo una pérdida. ¿En qué sentido pérdida? Pero hay gente que dice, no, ¿por qué yo he perdido si esta persona no me merecía? No. Cuando hablamos de pérdida hemos salido del statu quo. Quiere decir que nosotros teníamos una vida, ¿no? Una vida controlada hasta cierto punto, ¿no? Tenía un matrimonio, tenía una relación, todo fluía. Pero de pronto, incluso nuestra agenda tenía mucho que ver con la unión de estas personas, con esta persona, no sea varón o mujer. Entonces, cuando tomamos en cuenta que hubo esa pérdida, esa agenda que se distorsionó o que se tuvo que mover, ahí es donde entramos en incertidumbre y nos hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar? O algunas veces, ¿qué va a ser de mí sin él? Algunas veces hemos creado una percepción de que una relación, una unión con alguien es eterna, ¿no? Por lo que nos han dicho, y que a toda costa tenemos que seguir unida a la persona, más si hay hijos. Yo les voy a recordar una canción para los que son de mi etapa, de mi época. Yo tengo 44 años. Guillermo Dávila, que era un cantante venezolano,
tenía una canción que dice, así más o menos la letra: yo necesito más de ti, como el aire para vivir, como el agua para vivir. Y yo me acuerdo cuando estaba adolescente, yo la cantaba. Ay, no se imaginan cómo suspiraba con esa canción. Pero no era consciente de el mensaje que me estaba dando. Lo que yo me decía a mí misma era, si no tengo mi pareja, al que yo haya escogido, pues no puedo vivir si es el elemento vital para mi vida. Entonces, el haberse creado estas percepciones o creencias nos limitan a superar la ruptura. Primer punto. Hola Jenny, buenas noches. Gracias por estar en este momento. Y otra cosa que vamos a volver a tema, si gustas preguntar algo, estoy atenta a tu pregunta, Jenny. Otro aspecto importante es, tenemos que evitar la negación. Tenemos que decirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, porque esto va para ambos géneros, ambos sexos, esto no me puede estar pasando a mí, si todo era perfecto. Yo estaba llena de fotos en Facebook, en Instagram. La gente sabía lo mucho que nos amábamos, éramos la pareja perfecta. No, esto no me puede estar pasando a mí. Yo lo evitaré a toda costa. Esto no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto nos va a drenar la energía. Y en este momento, cuando te pasa esta idea por tu cabeza, tienes que tener en cuenta que tú no puedes controlar la mente de la otra persona. Tú no puedes hacer nada para que la persona piense o recapacite y vuelva hacia ti. Lo que sí puedes hacer es controlar lo que pasa por tu mente. Y en este sentido debes cambiar tu lenguaje. Primer punto, muchas veces, ¿qué decimos, no? Yo he escuchado a muchas mujeres decir, ay no, me separé, el mundo se me ha caído a pedazos, ¿no? Esto no es verdad, esto no es una realidad. Quizás tu mundo, el mundo que habías creado, que habías imaginado al lado de esa persona, se cayó, pero el mundo no, porque el mundo sigue girando. La gente está en la calle, sigue trabajando, todo fluye. El único mundo que tú creaste, que está aquí en tu mente, es el que se cae, el que se destruye. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una realidad que queremos a veces evitar. ¿Ok? Segundo punto, vivir el dolor. Vivir el dolor significa estar consciente de las emociones que en este momento de la ruptura está pasando por nuestra mente. Primero, sentir, porque es importante sentir las emociones, porque eso nos va a ayudar a superar este proceso. Cuando hay negación, no podemos sentir esas emociones. Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que en este momento vienen? Lo estoy hablando desde mi experiencia, pero también de lo que he aprendido en este tiempo que he trabajado con muchas personas estos temas. Primero está la tristeza. La tristeza que nos genera el dolor de la pérdida. Al asumir el dolor, aceptar el dolor, nos genera tristeza. Comprender en este punto que las emociones son fluctuantes, es decir, las emociones van y vienen. Y como una vez lo aprendí, aquí tener en cuenta que las emociones es como una visita que te llega en la casa. Recibes la visita, te sientas a tomar un café, conversas tranquila, es decir, lloras si te da las ganas de llorar, y luego la despides. Entonces, la tristeza,
cuando se prolonga, se convierte en desánimo y luego en depresión. Hay que sentir la emoción, pero no permitir que se ancle en nosotros, porque eso nos va a llevar a la depresión. Otra emoción que está presente aquí es la ira. Así es, Elvira, son temporales las emociones, lo que los sentimientos sí son permanentes. Entonces, el sufrimiento ya se ancla en nosotros. Entonces, ahí es donde te lleva a la depresión. Y hay que evitar eso cuando tengamos conciencia, ¿ok? Buenas noches, Diego. Hola, maestro, ¿cómo estás? Mi coach favorito. Se acaba de unir también en Roxy. También se acaba de unir. Muy buenas noches. Me gustaría que dejen sus comentarios, sus preguntas, porque esto es lo bonito del en vivo, porque podemos interactuar, podemos resolver algunas preguntas o absolver algunas dudas, ¿ok? Entonces estamos en las emociones. Es importante sentir el dolor y la tristeza. Luego viene la ira, pero la ira, ojo, que tiene un detonante. La ira tiene el detonante que es el miedo. Antes de la ira está el miedo. Quizás tu pensamiento está, ¿y ahora qué voy a hacer? Si tú eres una mujer que, por ejemplo, no trabaja y te has dedicado a la casa y a los hijos, empiezas a tener miedo porque dices, ¿y ahora qué hago? Se fue mi esposo, nos tomamos la decisión de separarnos, ¿qué hago? Entonces, el miedo activa la ira. ¿Y la ira qué te va a llevar si tú no estás consciente de que lo tienes que sentir y luego evitarla o luego despedirla? Cuando no es permanente, empiezas a sentir odio, se convierte en odio. ¿Y qué es el odio? El odio es una emoción, ya viene a ser un sentimiento, ya no es una emoción porque ya está anclado en ti. El odio lo que hace es buscar venganza. No sé si les parece curioso de lo que la canción de Shakira que estábamos viendo, ¿no? Ahora le tocó devolverle el plato a ella y le dice todo a Clara Chía y también le dice eso a Piqué, ¿no? Que tú no eras así, así. Entonces, hay una emoción como la ira, que no ha sido trabajada, creo desde mi punto de vista, de la manera más positiva. Sí sentimos ira porque en algún momento, como les dije, lo que nos duele es el ego. Es decir, ¿cómo me ha cambiado a mí? ¿Por qué? Porque yo tengo una herida, que es el rechazo. Y esta herida me hace sentir dolor, un dolor profundo. Y cuando alguien me rechaza o yo siento que me está rechazando, sale. ¿Y yo qué hago? Reacciono. Y mi reacción, que viene a ser el odio y la venganza, pues normalmente no es la más positiva. Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Cuando hay hijos de por medio, uno tiene que tener mayor grado de conciencia, porque lo que decimos o hacemos va a afectar no solamente a ti, sino a las personas que están cerca a ti. Otro punto, otra emoción que vivimos en este tiempo es la culpa. Empezamos a decirnos, ¿qué hice mal? Quizás yo no lo atendí, quizás se hubiera hecho esto, quizás se me hubiera callado, quizás se hubiera perdonado. Empezamos a sentir eso. Pero es importante además que lo sientas, que lo expreses, que busques una persona que ya haya superado un proceso de estos, que te escuche y que te aconseje de alguna forma. No una persona quizás que no ha vivido este proceso. ¿Ok? Entonces, luego, como estamos entrando al tercer punto, buscar consuelo. Buscar consuelo quiere decir comprender que la vida está llena de sorpresas, que la vida es un juego de ganar y aprender. Como les decía, el libro de John C. Maxwell, a veces se gana y a veces se aprende, trata de eso.
Primero, comprender que siempre vas a tener altibajos, que tú no tienes el control de nada en tu vida. Y que si te ha sucedido esto, quizás sea tu caso, tú no seas aquí la responsable. Y si tienes algún grado de responsabilidad, quiero que sepas que una relación es 50-50. Pero en mi caso no me gusta adjetivar a nadie como culpable. Yo más bien he optado por la autorresponsabilidad, por entender que a mi edad, a mis 44 años, yo no tengo que culpar a nadie de lo que me pasa. Porque al final, hablando de manera objetiva, fueron mis decisiones. A estas alturas no puedo decir de pronto, él hizo, él no hizo, él me dijo, él no me dijo. Quizás es verdad todo eso, pero ¿qué hay de mi responsabilidad, de mi madurez emocional? ¿Por qué yo permití? ¿Cuál es mi responsabilidad en este punto? ¿Esto por qué es importante? Porque permite que no tomemos el papel de víctimas. Porque el sentirse víctima es tener una mentalidad infantil y a veces nos lleva a la inacción, pero sobre todo a que si no asumimos la responsabilidad de nuestros hechos en este momento, vamos a caer en el mismo juego más adelante. Y aquí es importante entender que tienes que evitar en este proceso buscar otra pareja. Porque como no estás emocionalmente bien, tu elección nueva, como me pasó a mí, va a ser igual. Si crees que has elegido mal, vuelves a elegir y no has trabajado este proceso del duelo y no has trabajado en ti, vas a tener la misma elección. ¿Y qué se convierte esto? En un círculo vicioso. Y luego vamos a estar diciendo que tenemos mala suerte en el amor. No es mala suerte. Es que nuestras elecciones no han sido las más adecuadas. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué elegimos mal? Aquí quiero entrar en materia. Disculpen que estoy esforzándome en hablar. Es que estoy un poco mal de la garganta, pero no quería perderme este en vivo, este enlace tan importante, porque sé que muchas personas están pasando por un proceso de duelo a raíz de una ruptura. Cuarto punto, valorar el ser. Trabajar en nuestra autoestima. La autoestima tiene dos fundamentos. En primer lugar, la autoeficacia. Y en segundo lugar, el respeto hacia uno mismo. Si yo estoy negando esta situación, estoy evitando la realidad, estoy de pronto, como algunas personas he escuchado, dice, insistiendo que me quieran, mendigando amor, porque estoy negando de que aquí ya se acabó la relación. No me estoy respetando, porque el amor es un sentimiento, ojo, no es una emoción, es un sentimiento que no se obliga. Es una decisión personal, amar. Y si alguien tomó la decisión de no seguir a tu lado, pues hay que aceptar eso. Aceptarlo desde un punto de vista positivo. Quizás los objetivos en común ya no existen. O quizás nunca existieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la autoeficacia como un fundamento importante de la autoestima? La autoeficacia quiere decir que mi mente es apta para desarrollar
trabajos de creatividad para pensar por mí misma y evaluar la calidad de mis decisiones. ¿Y cómo nos va a ayudar? ¿Qué actividades nos va a ayudar a practicar nuestra autoeficacia? Hola, Luz. Buenas noches, Luz Amparo. Bienvenida. Practicar nuestra autoeficacia nos ayuda, en primer lugar, buscar un libro que te ayude a entender todo el proceso que estás pasando. Un libro, un audiolibro, ver videos en YouTube que está al alcance de todas las personas. Y en ese sentido, yo te quiero recomendar este libro que he lanzado en diciembre último, que se llama Autoestima del sufrimiento a la libertad. En este libro te enseñamos el paso a paso para trabajar en tu autoestima y potenciar todos los talentos que tú tienes. Hacer que la autoeficacia de la que te estoy hablando esté en un buen nivel. Que tu capacidad de tomar conciencia esté fluyendo. Sea tan natural darte cuenta de todas las cosas que estás viviendo y las cosas que debes evitar. Por ejemplo, cuando me pasó a mí mi proceso de divorcio, yo había practicado mi autoestima y había empleado muchas estrategias como herramienta psicológica que es la autoestima. Entonces, de sentir tristeza, claro que sí. Pero alguien venía y me decía, mira, Ítala, vamos a escuchar esta música. Estoy contigo, estoy con tu dolor, ¿no? Una amiga. Y me dice, ¿qué música quieres escuchar? Bueno, pon José José. Entonces yo le digo, oye, ¿tú me quieres ayudar? Porque si yo estoy triste y pongo José José, me voy a hundir. Voy a llegar al sufrimiento. Entonces, en ese momento estuve consciente de lo que no me ayudaba en ese proceso. Y preferí escuchar música más alegre, que me ayude a mover el cuerpo, generar oxitocina y no caer en la depresión. Porque esa emoción la he gestionado, la he sentido y la he gestionado de la manera más positiva. Otra cosa que es importante dentro del proceso de trabajar el ser, que es la autoestima, es entender que nadie te va a dar el respeto que tú no te das. Y en ese sentido empieza a hacer actividades que no solamente te generen, pues, liberar tus pensamientos, salir de ese momento que te encuentras, de ese proceso mental, sino también empieza a tener actividades económicas. Busca un trabajo, inicia un emprendimiento. Y aquí le doy la razón, ¿no? A Shakira dice que las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Es bueno, claro, como parte del proceso, pero no necesariamente el facturar nos va a elevar la autoestima. Es un factor importante, sí, pero muchas personas que facturan millones no necesariamente viven con una autoestima saludable. ¿Ok? Eso es un proceso, eso es algo externo del que no depende la autoestima. ¿Ok? Ahora, valorarte a ti misma. Y eso implica que evites la culpa. Si hubiera hecho esto, mejor hubiera hecho lo otro, hubiera buscado terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las cosas que los hubiera, ¿no? Que se nos pasa por la mente. Los hubiera no existe. Y comprender que si las cosas sucedieron es por algo. Hay una enseñanza aquí, en medio de todo este proceso. Cuando a mí me tocó vivir el proceso, gracias a Dios, yo ya tenía estas herramientas que les estoy enseñando y me ayudó a pasar este duelo
de manera positiva, sentir el dolor, sentir todas las emociones, la culpa, el miedo, la ira, etc. Pero no fui a la venganza, al odio, sino todo lo contrario. Esas energías que me generaba la ira, canalicé primero para escribir mi libro y terminar lo que ya había empezado, para generar mi negocio, que es ahora lo que hago, el entrenamiento, la autoestima, para viajar fuera, para entrar a una escuela de liderazgo. Todas esas energías la canalicé mejor de la manera más positiva, en vez de buscar venganza y escribirle una canción, ¿no? O de pronto iniciar juicios y contiendas, porque eso para mí va a generar más dolor. Y cuando hay hijos de por medio, empiezas un juicio, empiezas otro juicio, y los hijos van a estar ahí en el medio. Si esta relación que tú has terminado, tienes hijos producto de esta relación, nunca va a dejar de ser su papá o su mamá. Entonces, lo más importante es que cuides el corazón de tus hijos y no llegues a estos extremos, ¿no? Algunas veces es imposible, pero te pido que busques lo mejor para ti primero y lo mejor para los tuyos. Valorarte a ti mismo también es comprender cuántas personas dependen de ti. Los que están a tu alrededor te están observando. ¿Cómo te van a ver? ¿Te van a ver hundida o hundido? ¿Te van a ver con odio? Comprender que tu liderazgo dentro de tu entorno familiar es mucho más importante de lo que te pueda estar pasando por dentro. Porque tú vas a ser ese modelo de mujer o de varón para tus hijos. Cuando me pasó esto a mí, me hice la siguiente pregunta. ¿Qué quiero enseñar a mis hijas? Tengo 2 hijas. ¿Qué les quiero mostrar? ¿Dolor, amargura, sufrimiento, odio, revancha, rencor? ¿O quiero enseñarles amor propio, respeto hacia mí misma? Quiero enseñarles que, en primer lugar, mi valía no depende si soy la señora de o el esposo de. Mi valía no depende de mi estado civil. Comprender que yo soy más valiosa que mis circunstancias, que mis problemas, y que mi trascendencia con mis hijas, con mi entorno, con este grupo de seguidores que tengo, con este grupo de amigos con los que comparto conocimiento, ¿cómo quiero que me vean? Entendí que tengo una gran responsabilidad conmigo misma y con mi entorno. Esto me motivó a sacarle el lado positivo de la situación y comprender finalmente que yo tenía que aprender y seguir trabajando en mi ser interior para poder avanzar en este proceso y poder salir libre de depresión, libre de odio, libre de venganza. Y comprendí también que hay altibajos en este proceso y que eso es normal. Cuando hay altibajos, cuando volvemos a sentir dolor, es porque estamos vivos. Es natural en los seres vivos. Si te peñiscas, vas a sentir dolor porque estás vivo. Pero, hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas noches. Si estás vivo, vas a sentir dolor. Esto es inevitable, ¿no? El sufrimiento es opcional. Y como dice Tal Ben Shahar, que es profesor de Psicología de la Felicidad o Teoría de la Felicidad de la Universidad de Harvard, dice algo muy interesante. Todos vamos a sentir dolor por lo que nos ocurre, por algo que nos pasa. Eso es
Eso significa que estás viva o estás vivo. Pero el psicópata, la persona que no está bien de la cabeza, nunca va a sentir dolor ni remordimiento por lo que hace. Entonces, es normal todo lo que te está pasando. Es normal que aún no comprendas por qué pasó esto. Pero no es normal que ya estés anclado mucho tiempo en este proceso. Según los estudios de psicología, dice que el proceso del duelo, de la pérdida, dura aproximadamente 6 meses a un poco más. Cuando ya se alarga más, es preocupante, porque significa que algo no estamos procesando bien. Entonces, para terminar este live, en primer lugar, si quieres superar una ruptura amorosa, entiende que este proceso es psicológico y emocional. Y no tiene nada que ver con tu valía. No tiene nada que ver con lo valiosa, con lo valioso que eres. Eres suficiente. Eres valioso. Luego, reconocer el dolor, vivir y sentir la emoción y tener en cuenta que la emoción es como la visita. Vienes, la recibes, le invitas un café y luego la despides. No permitas que una emoción tan negativa, con una emoción como la tristeza, por ejemplo, la ira, la culpa, anide en tu corazón o en tu mente, porque eso te va a traer consecuencias como depresión, venganza, lo que hemos hablado. Nunca cambia tu lenguaje. Nunca digas que mi mundo se cayó a pedazos. El mundo no es el mundo. Es ese mundo que construiste con esa persona. Nada más. Afuera todo sigue igual. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Y buscar consuelo. Buscar personas que ya hayan superado este proceso y que te enseñen o que te cuenten cómo lo han hecho y qué es lo que han vivido, para que tú te sientas identificada y comprendas. Esta persona ya lo superó, a mí también me va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas tengo que evitar? ¿Qué tengo que hacer? Valorarse. Trabajar en tu autoestima, que es fundamental para que evites la depresión, la ansiedad, para que entiendas tu responsabilidad en este proceso, para que logres tu madurez emocional, para que te pongas en el primer lugar de tu vida y empieces a poner en práctica todos los dones y talentos que tienes, que sé que han estado postergados por mucho tiempo. Valorarte a ti mismo, evitar los hubiera. Evitar todos esos pensamientos negativos, porque cada pensamiento nos va a llevar a una emoción. ¿Ok? Este proceso que me ha tocado vivir a mí, que te lo comparto, me ha ayudado a sacar mi máximo potencial. Y entendí que este proceso me ha enseñado mucho más a mí. Y me ha fortalecido. ¿Por qué? Porque asumí mi liderazgo como mujer, como madre. Comprendí que no quiero dejarle un legado de dolor, de victimismo, de sufrimiento, de depresión a mis hijas. Y también algo tan importante. Comprendí que yo no necesito alguien que me complete, que no necesito de una pareja para ser feliz. Eso era parte de una mentira, de una creencia que yo tenía, que me limitaba a tomar decisiones. Yo ya soy completa, soy una mujer completa. No soy perfecta, pero a pesar de ello, tengo que aceptarme como soy
y tener consciente de que merezco la felicidad a pesar de no ser perfecta. Y si en una relación no he conseguido eso, pues tengo que voltear la página y empezar a trabajar en mi proceso interno, en todo eso que yo necesito trabajar para sentirme bien conmigo misma, que es lo fundamental. Sentirte bien sola contigo misma. Quiero confesarles que lo he logrado. Me gusta estar sola. Me caigo bien. Me encanta estar en compañía también. Lo disfruto. He aprendido a disfrutar de mi vida. Y que quiero recomendarles algo. No busquen venganza. No entren a juicios ni contiendas. Porque eso trae más dolor. Busquen la paz por sobre todas las cosas. Porque nunca van a dejar de ser el padre o la madre de tus hijos. Si es que tienes hijos. Y finalmente algo maravilloso, ¿no? Entender que todo es perfecto en esta vida. A veces uno dice, no, ¿por qué he perdido tantos años de mi vida al lado de esta persona? ¿Por qué yo ya tenía tantos proyectos? Y en verdad, todo es perfecto, porque si no hubieras pasado por todo lo que has pasado, en este momento no estarías viendo en vivo, buscando ayuda, intentando ayudarte a ti misma, intentando ser tu mejor versión. Y yo no cambiaría nada de todo lo que he vivido. Los que me conocen ya saben todo mi trayectoria, ¿no? O sea, todas mis experiencias de vida, tanto felices como no tan felices. Entonces no cambiaría nada. Porque todo esto que estoy haciendo ahora, lo hago porque he vivido estas experiencias que hoy te he compartido. Y eso me da una gran alegría. Porque sé que tú, que me estás viendo, también lo puedes vivir. Termino con esta frase muy poderosa. Dice, la mente de un mendigo, de un ladrón, de un millonario, de un pobre, no son mentes distintas, sino son configuraciones distintas de una misma mente. ¿Esto qué significa? Que todos tenemos el potencial de cambiar nuestra vida, de mejorarla, de ser la mejor versión de nosotras o de nosotros. Todos. No hay nadie que aquí, en este planeta, no tenga todas esas capacidades. Nuestra mente tiene un potencial infinito. Trabaja en tu ser interior y logra todo lo que te propongas en esta vida. Y sobre todo, supera esas pérdidas, esas decepciones amorosas, esas rupturas, sin llegar al sufrimiento. Muchas gracias a todos por estar ahí. Les pido que compartan este video. Compren mi libro, está en la plataforma de Amazon. Y aquí en Perú, en mis redes sociales, hay un teléfono en donde tú puedes escribirme y yo te envío el libro. Y también déjame un comentario luego de este video y qué tema te gustaría que tratemos el próximo jueves. Muchas gracias por estar ahí y que los espero el próximo jueves. Bendiciones a todos y prosperidad para su vida. Y recuerda, si yo cambio, todo cambia.